Bueno, muchas gracias, Horacio, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a algo que sé que pues me ha gustado durante muchos años, pero me siento ahora un poco tímido después de un científico venir a hablar de fisiología. Esto es como pasar a consulta del niño sano. Entonces, queda aturdido. Hace unos años con Luis Fernando Giraldo, cuando era residente, empezamos a trabajar en este tema y aprender. Y en la medida que teníamos más cosas, pues empezamos a estudiar el tema y nos apasionó a muchos y muchos de los que han estado conmigo, pues nos apasionamos en el ejercicio cardiopulmonar. Es lo único que yo hago de ejercicio, ver a la gente haciendo ejercicio mientras los estudio. Eh, y en este tema, pues lo que vamos a hablar es de el estudio o el enfoque de paciente con disnea, que es una de las razones por las que nos llegan los pacientes a través de ejercicio cardiopulmonar. ¿Qué será que mi paciente tiene disnea y yo no, a pesar de haberle hecho algunos enfoques, no he podido llegar a encontrar? Y la disnea, pues, es un síntoma importante porque, pues, es un síntoma que produce mucho compromiso en calidad de vida, pero además es un predictor de mortalidad en muchas de las enfermedades. Un paciente con EPOC que tiene disnea y que no le curamos la disnea, tiene más mortalidad, y si lo que tiene es falla cardíaca también, y si lo que es un anciano y tiene disnea, pues también es predictor importante de mortalidad. Medirla es muy difícil, saber cómo se mide es muy difícil, son tres constructos para hacer su medición. Y se dice que la prueba de ejercicio cardiopulmonar podría ser el gold estándar en esta medición. Indicaciones del test, pues hay muchas, muchísimas indicaciones. En algunos sitios se tienen pues preferencia dependiendo quién lo haga, porque hay deportólogos que lo hacen, hay neumólogos, hay cardiólogos que han intentado también trabajar. Entonces, dependiendo de lo que uno tenga, las indicaciones son diferentes. Pero se puede utilizar rápidamente diciendo que es para diagnóstico, para pronóstico, para seleccionar tratamiento y para evaluar respuesta al tratamiento. Y en esta otra publicación, pues me parece importante la evaluación de la disnea y sobre todo cuando es fuera de proporción. Tenemos pacientes que ya tenemos un diagnóstico, por ejemplo, EPOC, pero la disnea es mucho mayor de lo que vemos en la espirometría, de lo que vemos en la difusión, y como que no nos queda claro por qué está pasando. El paciente tiene falla cardíaca, pero eh, la FEBI es normal, entonces no es problema mío. Miremos a ver qué otra disnea tiene. Y pues otras indicaciones, la evaluación preparatoria, prequirúrgica, definitivamente en los pacientes que son complejos tiene necesidad de llevarse a esta test. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con disnea? Pues realmente se resume en esto, en que tenemos una depresión de almacenamiento de energía, una acumulación de metabolitos inductores de fatiga y una percepción de a limitación del todo el sistema. Y todo esto pues se va juntando y finalmente se tiene ese síntoma llamado disnea. Yo tenía unas preguntas, no sé si tenemos forma de responder. Bueno, esta es una de las preguntas. Entonces, con respecto al ejercicio, ¿y saben cómo responderlas? ¿Ustedes saben qué tienen que hacer? ¿No? Pues, para saber. Bueno, entonces, con respecto al ejercicio cardiopulmonar, en bicicleta o en banda, porque son dos formas de tener de los protocolos. Podemos hacerlo en banda rodante, en una banda, o podemos hacerlo en bicicleta. Entonces, ¿cuál de estas es cierta? En bicicleta hay menor hipoxemia, el consumo de oxígeno es mayor en bicicleta, es más confiable el resultado cuando se hace en bicicleta, y en bicicleta no es posible medir trabajo. ¿Cuál de estas es verdad? Lo, bueno, no importa eso no se angustien. Listo. Ok. Bueno,
Muy bien, ya volvemos a eso, no se angustien. Tenemos, como les decía, dos formas de hacerlo. Tenemos bicicleta, tenemos banda rodante y todas tienen ventajas, algunas desventajas. En la banda rodante, pues ventajas que es mucho más familiar caminar que montar en bicicleta. No todos son capaces de adaptarse o aprender a montar bicicleta preciso el día del test de ejercicio. Caminar, pues no toca enseñarlo muy bien. Es más fisiológico, no requiere el aprendizaje que lo que les estaba contando, se puede mover más masa muscular, masa muscular. El consumo de oxígeno pico suele ser un poquito mayor, pero hay desventajas. Hay desventajas en que hay más riesgo de artefactos. O sea, un paciente corriendo en una banda, el electro termina con ruido desde que empieza a caminar. Es muy difícil ver el electro. Tomar la tensión arterial en el paciente en banda es muy complejo. Eh, Muchos pacientes se sienten muy inseguros, aunque tienen barandas, ellos terminan colgados de la baranda y hacen más esfuerzo en brazos que en las piernas. Y aunque no lo crean, la banda es muchísimo más costosa que la bicicleta. Y estamos hablando de unas diferencias en millones bien importantes entre comprar banda y bicicleta. La bicicleta tiene la ventaja de que cuantifica fácilmente la carga de trabajo, cosa que no lo podíamos hacer en banda. En banda lo calculamos, pero no lo medimos. Pocos artefactos en la medición, es mucho más preciso el electro, es mucho más bonito un electro, la tensión siempre es mucho más fácil. De hecho, la bicicleta viene con su tensiómetro y con su adaptador para tensiómetro. Ocupa menos espacio porque la bicicleta es más chiquita, y como les dije, es mucho menor costo. Pero necesitamos que el paciente aprenda a montar en bicicleta, que aprenda a coordinar, porque uno dice respire profundo y deja de pedalear, pedalea, entonces deja de respirar y a veces se complica todo esto. Los protocolos que se utilizan son protocolos cada vez, eh, tenemos como más claridad de qué protocolos hacerle a cada paciente. Hay tablas y hay esquemas que no voy a mostrar hoy de qué protocolo debería uno escoger en cada paciente. Sin embargo, no existe un consenso claro sobre si el ejercicio en una bicicleta o en banda rodante son mejores para evaluar. No sabemos cuál de los dos es. Digamos que lo que tengan ustedes está bien. La tasa máxima de consumo de oxígeno es mayor durante el ejercicio en cinta que en bicicleta, y en el ejercicio la cinta rodante induce hipoxemia más grave que en el ejercicio en bicicleta, y entonces pues los que contestaron estaban en lo cierto. Cuando empezamos la prueba, pues les pedimos al paciente ciertas cosas que son necesarias, pero lo importante es hacer siempre una espirometría basal, una espirometría de referencia. Empezamos con una espirometría de reposo, hacemos gases en reposo, medimos el electrocardiograma antes de empezar la prueba y hacemos unas etapas de reposo, de ejercicio sin carga, que es el calentamiento, y todo eso está muy bien protocolizado, ya se sabe cuántos minutos debemos tener de todo esto, y después del calentamiento empezar un movimiento sin carga, una ejercicio incremental hasta la recuperación, que también debemos medir muy bien la recuperación. Como les dije, la elección de protocolo depende de cada paciente, y hay tablas y hay protocolos y hay formas de poder elegir estos protocolos. Durante la prueba realizamos unas maniobras de capacidad inspiratoria. Miramos esos índices sensoriales de disnea y molestias en piernas desde el reposo hasta que lo llevamos a intervalos de ejercicio, cosa que no siempre hacemos. Y es muy fácil, que es mostrarles la tablita de la escala de Borg que les mostramos en la caminata, mostrárselas durante el ejercicio cardiopulmonar y que nos vayan diciendo cómo estuvo su escala de Borg de piernas y de disnea durante el ejercicio. Y eso lo obviamos porque pensamos que pues el ejercicio nos va a dar todo lo que queremos, y a veces esto nos puede ayudar muchísimo. Y miramos respuesta eléctrica, que es muy importante. Esta es otra pregunta, y es: uno de los siguientes no se considera criterio para definir esfuerzo máximo. Mi objetivo es llevar al paciente a un esfuerzo máximo, es llevarlo a que realmente haya hecho ejercicio, porque cuando me queda el ejercicio muy
con muy poca intensidad, pues a veces tenemos confusiones y simplemente podemos decir que pues no se hizo ejercicio máximo y quedamos con muy poca información. Entonces, frecuencia cardíaca pico más de 90%, escala de Borten-Disnea de más de 5, RQ de más de 1.15 o reserva ventilatoria de más de 25%. Como no estamos contestando, ya les muestro. Sí que sí estamos contestando. Hola, Helen. ¿Listos? Ay, qué bueno. De todo un poquito. Bueno, muy bien. Esto se pone interesante. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar respuesta o tratar de darle respuesta a esta pregunta. No, por favor, me la amplías porque ahí sí se quedan muy difíciles. Entonces, mire lo que significa hacer ejercicio máximo. Necesitamos que el consumo llegue al máximo posible, por lo menos se intente llegar al pico máximo, pero obviamente lo que estamos evaluando es si el paciente tiene o no consumo máximo y si puede llegar o no a él, porque puede quedar anormal, pero sí al menos que tengamos un RQ de más de 1 y ojalá 1.15, la frecuencia cardíaca que sea máxima y se considera máxima más del 90%, y que tenga realmente que se haya tenido un esfuerzo que se pueda medir en forma subjetiva por la disnea o por la fatiga de piernas, y que tenga una eficiencia de una evidencia de limitación ventilatoria que puede ser demostrada por cualquiera de esos, entre otras, reserva ventilatoria que haya tenido al menos se logre llegar a la reserva que tenemos, y la reserva ventilatoria debe ser más o menos el 15%. Por debajo del 15%, pues es muy baja, pero a eso debemos llegar. Si nos queda más del 15%, posiblemente el paciente no llegó al máximo de reserva de ventilación, pero si cumplió con todas las demás, pues lo estamos haciendo. Y hay otros parámetros que son un poco más complejos que voy a tratar de discernir más adelante. El consumo pico, pues lo que estamos viendo es que una vez el paciente pues empieza el ejercicio, establecemos que va a llegar a esa meseta de consumo, aquí en azulito abajo, acá un poquito mejor, los diferentes equipos que nos los muestran. Y aquí, por más de que intentemos, le decimos al paciente, le hacemos barras, sacamos pompones, tenemos un poco de gente haciéndole fuerza, ya no llego más. Eso es su meseta, hasta ahí es el máximo esfuerzo que puede llegar, lo mismo acá, y eso es lo que se llama un consumo pico. Y el consumo pico, eso debe ser el 84% del predicho, digamos que es el punto de corte y es lo que buscamos para hablar de normalidad o anormalidad en el consumo. ¿Y por qué se dice eso? Porque el que tiene consumo mayor de 100% del predicho, pues tiene menor mortalidad que los que tuvieron consumos entre el 75 y el 100%. O sea, realmente sí, tener consumo bajo en enfermedad se relaciona con esta mortalidad. Entonces, la respuesta pues es la reserva. Todas estas son verdad para el esfuerzo máximo, excepto la reserva ventilatoria. Y con respecto a la ventilación minuto, es cierto, una pregunta muy matemática, pero es interesante que la manejemos este concepto. Es directamente proporcional a la presión arterial de CO2, es directamente proporcional a la relación espacio muerto sobre volumen corriente, es directamente proporcional a la producción de CO2 y decía, es directamente proporcional a la ventilación alveolar. Realmente no sé qué nos habrán dicho. Uy, ya contestaron tan rápido, hombre. Muy bien. Ok, sigamos. Vale, le vuelvo a la pregunta. No olvidemos esta ecuación que hemos visto desde las clases de fisiología en nuestros primeros años, que debemos seguir manejando, que la ventilación minuto pues es directamente proporcional a la producción de CO2, inversamente proporcional a la PaO2, PaCO2 por una
constante, que ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Durante el ejercicio, la ventilación minuto pues está estrechamente relacionada con la producción. Cuando uno hace ejercicio, pues siempre hay la respuesta de la respiratoria de la célula, pues es que empieza a producir energía, que es lo que buscamos en ciclo de Krebs, agua, energía, CO2. Pero cuando se acaba el metabolismo, cuando empezamos a tener anaerobiosis, pues se produce hay una hiperproducción de CO2 y esa hiperproducción de CO2 es un CO2 excesivo que tenemos que ventilar. Y esa ventilación pues es lo que obliga a que pues se tenga esa ventilación, ese aumento ventilatorio. Y pues me tomé la libertad de hacer estas despejes matemáticos para que nos quede un poquito claro. La ventilación alveolar, pues es la ventilación minuto quitándole el espacio muerto. Y entonces, si tenemos esto ahí, la ventilación minuto, pues sería por 1 menos el espacio muerto, sería igual a la producción sobre CO2 por K. Rápidamente les muestro ahí, porque esto ya es fácil el despeje. Y entonces, vamos allá y lo que queremos nosotros finalmente es evaluar esta ventilación minuto sobre la producción de CO2. ¿Y de qué depende entonces esta ventilación minuto sobre producción de CO2? Es igual a K sobre PaCO2, o sea, ventilación, que tanto el paciente esté hiperventilando y espacio muerto. De manera que si a mí se me aumenta la ventilación y el espacio muerto, pues tengo una mayor relación o un mayor número de esto que llamaremos equivalente de CO2. ¿Y qué es eso de K? 863. ¿Por qué salió ese número mágico? Pues es la resultante de ajustar, de llevar esto que estaba en BTPS y este que está en ATPD, a hacer la conversión en gases que teníamos que volverlos en una sola medición. Entonces, al hacer esa conversión nos da 863, pero realmente pues el número no importa porque simplemente lo que pongamos acá va a depender de CO2 y de espacio muerto. Y me puse en la tarea de hacer unos ejemplos numéricos, asumiendo que el paciente tiene un espacio muerto bajo, que es lo que sucede en el ejercicio. Yo espero que mi paciente en ejercicio baje el espacio muerto más o menos a un 10%, no, la relación BDBT, no el espacio muerto, sino la relación, al más o menos un 10%, y tenemos un CO2 que podría estar normal, y nos daría este número, si hago esta división. Ahora, si lo que yo tengo es que hiperventiló, porque mire lo que sucedió con el CO2, el espacio muerto no se modificó, pues el número va a subir. Pero si lo que yo tengo es que hiperventiló y me aumentó la relación del espacio muerto, pues el número es mucho mayor. Y es simplemente para que ustedes vean, dice, listo, entonces esa demanda ventilatoria, esa relación, pues está estrechamente relacionada con la producción de CO2 y vamos a ver que la ventilación minuto la relación BDBT durante el ejercicio tiende a disminuir hasta llegar más o menos al 10% en un ejercicio máximo. El CO2 tiene esta proporción, el paciente hiperventila, después como que se ajusta y tiende a mantener la presión de oxígeno constante. Hasta que llega un momento que se llama el punto de recuperación ventilatoria, donde ya no hay más y ya dice, bueno, tocó hiperventilar, pero este punto pues ya es el final del ejercicio prácticamente. Cuando yo hago el equivalente de CO2, pues esto es la morfología teniendo en cuenta lo que ya vimos, y en el nadir, que casi siempre corresponde al umbral anaeróbico o cerca de él, umbral láctico, tenemos unos números que están alrededor de 32, 30. También va a cambiar, porque si ustedes entienden que el CO2 pues varía con la altura, con la edad, como nos los enseñaron los doctores González y Maldonado, pues el sexo, edad, pues nos va a cambiar el CO2 y posiblemente esto tenga también, y ya lo han estudiado ellos, un valor diferente por edad y por sexo y por presión barométrica, obviamente.
Entonces, la pregunta y la respuesta a esta pregunta, pues es que es cierto que es directamente proporcional a la producción de CO2, como ya lo dijimos. Otra preguntita, con respecto a la eficiencia ventilatoria, es cierto. Creo que ya la contestamos, pero bueno, ahí va. Ahí se les tiene. Anótela, no esa que esta tarde estén sufriendo porque dice, doctor Giraldo preguntó eso. Anótela, Páez. Pues no sabe. Sí, pues, no, pues dice, usted no me enseñó eso. Entonces, se eleva en presencia de hipoventilación alveolar, es requerimiento ventilatorio para remover la producción de CO2. Está elevada cuando disminuye la BDT o se aumenta exclusivamente en enfermedad pulmonar intersticial difusa. No sé qué habrán contestado. Se durmieron allá en la casa. Allá. Todos están con Aguirre y así no vale. Bueno, sigamos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, eficiencia ventilatoria es esto que estábamos viendo de equivalente de CO2. Es el requerimiento ventilatorio para remover la producción de CO2. Se eleva en presencia de hiperventilación y de aumento de espacio muerto. Y digamos que lo clásico del espacio muerto es tener una ventilación sin perfusión. Entonces piensen ustedes en una enfermedad que tiene buena ventilación sin perfusión, por ejemplo la hiperinsuflación, y ahí tendríamos aumento del espacio muerto. O una enfermedad vascular pulmonar, ahí tendríamos un aumento importante de espacio muerto. Y entonces muchas enfermedades crónicas pues tienen espacio muerto aumentado e hiperventilación alveolar. Entonces, cuando juntamos eso, pues vamos a ver que la eficiencia ventilatoria en estas enfermedades pues puede ser alterado, y esta gráfica ya la mostré, pero vuelvo y miro acá ventilación contra trabajo. En lo normal esta sería la curva, en un paciente con alto espacio muerto sube un poquito más. Lo normal en el paciente con hiperventilación sube, pero si lo que tiene son las dos, pues se incrementa mucho más. Entonces, ahí es que entendemos un poquito de dónde sale este famoso equivalente de CO2. ¿Para qué sirve saber eso? ¿Cuál es el significado clínico de la eficiencia ventilatoria? Pues que sabemos que si aumenta la demanda ventilatoria en ejercicio, se aumenta la disnea. Y esto puede pasar incluso en gente sana. Entonces, si tenemos más eficiencia, más demanda ventilatoria, pues vamos a tener mucho más disnea. Y pues la ineficiencia ventilatoria, pues aumenta la demanda y aumenta entonces la carga metabólica, que está como resultado de una respuesta mecánica mucho más temprana, o un aumento del impulso neurológico respiratorio que nos hace hiperventilar, un menor volumen de reserva respiratoria, y por eso se nos vuelve este equivalente ventilatorio, este equivalente de CO2, en un predictor importante de mortalidad en muchas enfermedades. No es exclusivo de ninguna de ellas, pero coge mucha importancia en falla cardíaca, en hipertensión pulmonar, en algunos pacientes con EPOC, en algunos pacientes con enfermedad intersticial. Si esta curva la hacemos de ventilación minuto contra producción de CO2, pues es lineal. Lineal hasta el punto de recuperación ventilatoria. Hasta el momento en que ya dice, no, tocó hiperventilar porque tocó mejorar la acidosis. Entonces va siendo lineal todo el tiempo. Pero miren qué cosa interesante, nos dicen, analice muy bien el punto de intercepción en el eje Y. O sea, ¿dónde empezó? Y prolongue un poquitico a ver dónde se intersectó. ¿Por qué? Porque a veces termina en forma temprana el ejercicio y no sabemos muy bien qué pasa. Y esa intercepción en el eje Y es una herramienta útil para cuando se termina en forma temprana. Y, por ejemplo, nos puede diferenciar entre enfermedad respiratoria de falla cardíaca, porque la EPOC tiene una intersección mucho más alta. O sea, un paciente con enfermedad respiratoria
su ventilación empieza un poquito mayor que el que tiene enfermedad cardíaca. Entonces empezaríamos desde por acá, el de enfermedad cardíaca un poquito más abajo, y puede en algunos momentos esta morfología ayudar, y sí, los equipos nos la muestran, es verdad que eso existe, que sí lo tenemos y lo registramos y lo estamos monitoreando cuando estamos haciendo el ejercicio. Pero como les dije, esto no es exclusivo de ninguna enfermedad. Todas las enfermedades ventilatorias pueden tener alteración del equivalente. El envejecimiento, una de ellas. El envejecimiento, pues a veces nos toca considerarlo como patología. Hay un mayor valor de este equivalente porque aumenta el espacio muerto, la relación del espacio muerto. ¿Por qué? Porque la superficie del velo capilar pues se altera por culpa del envejecimiento. Creo que esa fue otra conferencia que me puso Audrey en estos días para hablar de envejecimiento. Hay menor volumen de sangre capilar y hay desajustes en la relación BQ. Y por eso entonces tenemos ventilación con mala perfusión, mayor espacio muerto. La falla cardíaca pues es uno de los ejemplos de mayor espacio muerto. Y también hay hiperventilación. ¿Por qué el paciente con falla cardíaca hiperventila? Porque tenemos alteración en los quimiorreceptores, en los vasoreceptores, en los ergoreceptores, que hace que tengamos problemas ventilatorios. Adoptan un patrón de respiración rápida y superficial, lo que aumenta la relación del espacio muerto, y la relación BQ pues es más alta. Por lo tanto, tenemos mayor espacio muerto. Y además tenemos gasto cardíaco bajo, lo que va a hacer que esa relación BQ se altere mucho más, y tenemos, por otro lado, mayor espacio muerto. Luego, en la falla cardíaca, pues esto se va a presentar incluso con FEBI preservada. En hipertensión pulmonar, aumenta el espacio muerto también por el problema vascular. Hay hiperventilación durante el ejercicio y como tiene anormalidad del gasto cardíaco, va a tener fisiología muy parecida a lo que pasa en falla cardíaca. Y en nuestro paciente con EPOC, pues tenemos limitación al flujo aéreo, que es la principal causa de la disnea en él, pero hay ineficiencia ventilatoria porque ellos elevan espacio muerto. A mayor gravedad de la enfermedad obstructiva, mayor aumento de esa relación de espacio muerto, mayor respiración superficial, mayor hiperventilación, y pues entonces se va a tener el equivalente respiratorio más alto. Y como les dije, importante la intersección con el eje Y en la curva de ventilación contra CO2. Y en la enfermedad pulmonar intersticial, pues no habría ninguna diferencia con las otras enfermedades pulmonares, pero recordemos entonces que este paciente tiene respiración rápida y superficial, la tendencia a aumentar el espacio muerto también va a ser aumentada. Tenemos una taquipnea compensatoria y frecuentemente además ellos tienen hipertensión pulmonar que también va a tener esta alteración. No está claro la implicación de la ineficiencia ventilatoria en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. No se sabe muy bien si es marcador o no de pronóstico, pero posiblemente sí lo sea. ¿Qué otra cosa evaluamos? Oxígeno. ¿Cómo se comporta el intercambio gaseoso? Y medimos la saturación, igual que lo hacemos en la caminata de 6 minutos, una desaturación durante el ejercicio, pues es una hipoxemia inducida por ejercicio, y tenemos que darle el valor de lo que tendría todo eso. No todos los pacientes que se desaturen significativamente están enfermos. Esto puede ser visto en atletas altamente entrenados. Pueden tener estos cambios. Puede haber en gran altitud, que es lo que nos corresponde, y en atletas de mayor edad también puede suceder esto. La mayor parte del ejercicio se está en la parte plana de la curva de disociación de la hemoglobina, o sea, uno está entre 92, 96 de saturación, y entonces los cambios no se logran y realmente no se puede ver si hay cambios importantes o no, y por eso es la sugerencia de hacer gases arteriales. Y en la oxigenación, ¿qué nos interesa además? La diferencia alveolo arterial. Si podemos hacer esto, es maravilloso. Y miren esto tan interesante, es que una diferencia alveolo arterial nos está hablando de difusión. Si yo tengo difusión de oxígeno, no de monóxido, la difusión de oxígeno pues es el consumo sobre la diferencia entre el alvéolo y el capilar.
Y como todo en matemáticas se puede decir, entonces que el capilar es parecidísimo a la arteria. Póngale. Entonces, diferencia el alveolo arterial de oxígeno, consumos o diferencia, nos dice la difusión. Esto no se mide y no nos reportamos ese valor de difusión, pero sí en el seguimiento de ese mismo paciente uno podría decir, mire que el hecho de aumentar la diferencia alveolar arterial me está explicando un poquito qué está pasando con sus trastornos de difusión. Y de hecho, eso es lo que nos dice una diferencia alveolar arterial que se va aumentando con ejercicio, que se altera la difusión. Esta era la respuesta a la pregunta que habíamos hecho. Y viene otra pregunta con respecto al CO2 durante el ejercicio. ¿Es cierto? La PaCO2, presión arterial de CO2, es normal al inicio del ejercicio. Cuando se estabiliza la ventilación minuto, la presión arterial de CO2 aumenta entre 5 a 10 milímetros de mercurio con respecto al basal. En el umbral anaeróbico, la presión arterial de CO2 cae aproximadamente 5 milímetros de mercurio. Y en ejercicio máximo, la presión arterial de CO2 es igual a la presión telespirada de CO2. Bien, está bien la cosa, digamos. Bueno, entonces, también medimos CO2 y nos interesa medir el CO2 con gases arteriales, también es muy útil. Recuerde que el CO2 además es el que nos mide la relación BD-BT, que se puede estimar, se podría estimar con PET-CO2, que lo mide el equipo, pero la más precisa es medirlo con la ecuación de Bohr, que nosotros conocemos utilizando la PaCO2. La hiperventilación en reposo ocurre porque antes de empezar ejercicio uno le dice vamos a empezar ejercicio y uno empieza a hiperventilar solamente porque le contaron que iba a hacer ejercicio, pero pues la PaCO2 va a bajar al inicio del ejercicio y esa es la explicación, pero se estabiliza muy rápidamente, se estabiliza y esa ventilación minuto pues es apropiada para compensar esa producción de CO2, luego la PaCO2 se estabiliza y tiene cambios de no más de 3 milímetros de mercurio con respecto al normal. Con la acidosis metabólica después del ejercicio pues hay un aumento desproporcionado de la ventilación, eh, con respecto a esa producción, lo cual hace que la PaCO2 vaya a caer más o menos 5 milímetros de mercurio. O sea, tampoco es que tengamos una gran caída de CO2 para compensar esa acidosis. Entonces, eso es lo que usualmente oscila durante el ejercicio. Y miren la gráfica, así se comporta el CO2 durante el ejercicio. Tampoco tenemos hasta el punto de compensación respiratoria, pero tampoco hay unos cambios importantes en condiciones normales. Tenemos la ventaja durante el ejercicio de hacer capnografía y es muy importante que nos acostumbremos a interpretar las curvas de capnografía. En el normal, la capnografía nos da esta morfología y fíjense que la PET-CO2, la telespirada de CO2 es un poquitico por debajo de la presión arterial de CO2, pero esta se incrementa en forma importante durante el ejercicio en una persona normal. Si mi paciente tiene enfermedad respiratoria, mire que esta delta es mayor y ese delta se mantiene muy parecido después del ejercicio y la morfología del obstructivo pues nos da esta curvita de aleta de tiburón que nos enseñaron los anestesiólogos cuando trabajan con capnografía, que son los que más la utilizan. Y en hipertensión pulmonar, pues vamos a ver que este delta está mucho más incrementado y se incrementa mucho más después del ejercicio. Y fíjese que la morfología de la capnografía, pues nos puede ir prediciendo de qué enfermedad estamos hablando. Entonces, la respuesta cierta, pues era esta. Y es cierto con respecto a la reserva ventilatoria. Suena complicado, pero es que la respuesta sí es muy fácil.
Normalmente la reserva respiratoria es inferior al 10%. Si la reserva ventilatoria o reserva respiratoria es anormal, sugiere hipertensión pulmonar. Para medirla se utiliza la ventilación voluntaria máxima y es altamente sensible y específica, pero su medición es muy compleja. Esa vaina. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Digamos, por favor. Entonces, reserva ventilatoria, eh, pues es muy interesante utilizarla y es una herramienta muy grande, es utilizada para evaluar qué tanta limitación ventilatoria se tiene. Recuerde que hoy estamos hablando solo de trastornos ventilatorios. Evalúa la relación entre ventilación minuto alcanzada por un individuo y su ventilación voluntaria máxima. La reserva normal es inferior al 15% y se interpreta como limitación ventilatoria del ejercicio. Eso es muy fácil medirlo, pero resulta que eso tiene muy baja sensibilidad y muy baja especificidad. Entonces, esa reserva que medimos, que suena tan fácil, pues no siempre es tan útil. Y de lo que estamos hablando es eso. Cuando uno empieza a hacer ejercicio, pues la mejor forma de recordar esto es que si acá tuviéramos frecuencia cardíaca, esto tiene un techo y el techo es 220 menos edad. Pero el techo ventilatorio, pues es la ventilación voluntaria máxima, lo que máximo puede ventilar este paciente. Lo normal es que él tenga esta tendencia, o sea, ir llegando hasta llegar al consumo máximo y siempre hay una brecha, siempre hay una margen hasta el techo, que lo llamamos reserva ventilatoria. Allá. Reserva ventilatoria que normalmente existe, o sea, no en la función cardíaca o mirando en frecuencia cardíaca, el paciente debe llegar al máximo, pero en ventilatoria debe quedar una reserva porque eso es lo usual. ¿Cuánto es la reserva? Ya dijimos que es más o menos un 15%, 12-15%. Por debajo de eso llamamos una reserva ventilatoria anormal. Y mire lo que pasaría con un paciente con enfermedad respiratoria. Iría por este lado, no llega al consumo máximo y supera su reserva ventilatoria. Y esto, si eso sucede, y yo le creo, y lo hicimos bien, nos estaría hablando de enfermedad respiratoria. Yo sé que el doctorazo se me alborota con tanta tabla y chiquita, no era la intención. Es simplemente para que vea que en cualquiera de los escenarios de la lectura de Wasserman, si yo tengo reserva respiratoria bajita, disminuida, y además espacio muerto aumentado, mi paciente tiene enfermedad respiratoria. O sea, digamos que rápidamente y práctico, famosa frase, si yo tengo reserva respiratoria y espacio aumentado, la enfermedad es ventilatoria. Si no es así, nos vamos por otras ramas y miramos cómo estamos. Entonces, la respuesta que dieron era correcta y creo, no sé si esta es la última pregunta, con respecto a la evaluación de los volúmenes pulmonares dinámicos, no es posible medir la limitación al flujo expiratorio, la carga elástica, o sea, el volumen pulmonar al inicio de la expiración sobre la capacidad pulmonar total, la capacidad inspiratoria o el volumen residual. Están como difíciles, pero bueno, ya miramos, ya contestamos. Entonces, como esa reserva ventilatoria calculada con ventilación voluntaria máxima, pues a veces nos confunde, se puede hacer una curva flujo-volumen y hacemos durante el ejercicio curva de flujo-volumen para estimar las reservas de flujo expiratorio durante el ejercicio. Esto nos permite evaluar la limitación al flujo, el grado de hiperinsuflación dinámica, las restricciones de volumen corriente y la representación de cambios pulmonares operativos como el volumen de pulmonar al fin de expiración, el volumen pulmonar al inicio de la inspiración
y el volumen de reserva inspiratoria, y para no confundirnos con tanto palabra, esto es lo que obtenemos, una curva de flujo-volumen, que la que hicimos al principio del ejercicio, y durante el ejercicio el paciente empieza a respirar aquí, y el volumen corriente se va incrementando en la medida que va haciendo ejercicio. Si este volumen corriente se nos va desplazando hacia allá, pues lo que va haciendo es sacrificando volumen de reserva inspiratoria. El esfuerzo, la limitación al flujo, pues la vemos acá. Básicamente es como trazar estos dos puntos, que es el flujo, la curva de flujo-volumen de ejercicio sobre el volumen corriente, y nos da qué tanta limitación al flujo. De manera que si este anaranjado se me crece, pues hay más limitación al flujo expiratorio, que es lo que nos está diciendo todo esto. Si esta curva se me corre hacia allá, pues lo que me está sucediendo es que se me disminuye la capacidad inspiratoria y se me aumentó la hiperinsuflación dinámica. Aquí abajo yo puse a propósito sobre eso lo que pasaría con unos volúmenes pulmonares, pero eso no lo estamos midiendo, simplemente como para que recordemos, así sería el volumen pulmonar, toda la capacidad pulmonar total, y esto es capacidad funcional residual. Pues si en la medida que yo corro esto para allá, el paciente tiene más volumen residual, más volumen, capacidad funcional residual, luego tiene mayor hiperinsuflación. ¿De dónde sale eso? Pues porque cuando uno está respirando durante ejercicio en condiciones normales y la persona no tiene enfermedad, pues hace esta forma ventilatoria. Pero el paciente que respira con EPOC, pues en cada respiración se queda un poquito más de atrapamiento, no es capaz de expirar todo y cada vez tiene mayor hiperinsuflación, y eso es lo que vamos a traducir en la curva que ya vimos anteriormente. Luego, la respuesta correcta, pues es que esto no está midiendo volumen residual, no lo hacemos con esto. Lo podemos estimar la hiperinsuflación, pero no lo estamos midiendo. Esto es como lo que vemos al final del ejercicio, entonces estamos viendo escala de Borg o disnea por Borg, la ventilación, la equivalente de CO2, bueno, muchas cosas que vemos, y vemos las diferencias que hay entre una persona normal y en rojo el que tendría una enfermedad pulmonar. Lo que quería resaltar después es que en EPOC pues tenemos alteración del equivalente de CO2, tenemos el PET-CO2 también menor de lo esperado, el volumen de reserva inspiratoria, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. Pero si ponemos aquí en dorado, la enfermedad intersticial se va a comportar muy parecido. Quien nos hace la diferencia es la frecuencia respiratoria. Y es lógico, si yo tengo que mantener volumen minuto a expensas de frecuencia y no de volumen, pues tengo una alteración restrictiva, entonces posiblemente la única diferencia grande en esto sería eso. Esto es lo que sucede, son unas curvas entre lo normal y los enfermos respiratorios, que era prácticamente la pregunta que hacía, y la evaluación de disnea, viéndola con escala de Borg contra trabajo, pues así se comportaría una persona normal. Aquí en esta línea estaría el enfermo respiratorio, y lo mismo aquí, ventilación contra escala de Borg, ventilación minuto. Vamos viendo que los normales tendrían esta tendencia, el enfermo tiende a ventilar, a tener una ventilación más aumentada de este lado, y se hace el punto de compensación crítica y se desplaza hacia allí. Entonces el hecho que se desplace hacia la izquierda esa curva nos habla de que la enfermedad posiblemente sea respiratoria. Espero que eso haya sido de su agrado. Muchas gracias por la invitación, doctor, y espero que no haya preguntas tan difíciles como las que le hicieron al doctor Ortiz.